Bienvenidos a otro tema más que vamos a tener. Mi nombre es Mauricio y hoy vamos a tener el último tema de la serie Vaccine. Esta serie que hemos estado dando con mi hermano Juan Daniel Ortega y que ha sido de mucha bendición no solamente para nosotros, sabemos que para ustedes también lo ha sido. Y hemos aprendido varias cosas, tengo que ser honesto, cuando comenzamos esta serie fue como, ¿en qué nos estamos metiendo, no? Pero creo que fue de parte de Dios, porque sinceramente yo he aprendido. Yo he aprendido bastante y con este último tema fue como que Dios me aventó el rayo que faltaba a mi corazón, ese destello de luz que faltaba a mi corazón. Voy a ser sincero, sí son varios versículos que me han pegado a mi corazón. No soy el más perfecto dando tal vez los temas para la iglesia, pero sé que Dios puede hablar a tu corazón, aún usando a una persona que no es la mejor ni la perfecta, pero aquí estamos presentes y vamos a dar inicio. Hoy el tema se va a llamar inmunidad llamados a santidad. Inmunidad llamados a santidad. Y vamos a recapitular un poquito, un super resumen de todo lo que hemos visto durante este tiempo. Cuando Juan Daniel comenzó el primer tema, él estaba dando lo que tenemos aquí en mi pizarra. Estos nombres: sistema inmune, virus, cura, vacuna, anticuerpos e inmunidad. Y él estaba dando lo que significaba en una forma terrenal. Y las estaba explicando y todo estaba así como que, pero ¿de qué estás hablando? Esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Pero nos dimos cuenta que tiene que ver mucho y que hemos aprendido bastante de las cosas terrenales, pero que podemos poner esto en práctica en la vida espiritual. Y vamos a recapitular un poco. El sistema inmune es algo que todos nosotros, hermano, tenemos. El sistema inmune es aquel que nos va a ayudar, es la forma natural del cuerpo que nos va a ayudar para que ningún virus nos pueda hacer daño alguno. ¿Ok? En la vida cristiana esto lo podemos ver como vida espiritual. Nuestro sistema inmune es nuestra vida espiritual. Entonces el sistema inmune nos ayuda a que ningún virus nos contagie, nos enferme. De la misma manera, nuestra vida espiritual nos va a ayudar para que el pecado no nos golpee, no nos contamine, ¿verdad? Entonces, también vimos que tenemos una cura. Esa cura se llama Cristo. Esa cura para nosotros es Cristo Jesús. Pero también tenemos una vacuna. Entonces, la cura es Cristo, pero la cura la obtienes por medio de una vacuna. La vacuna para nosotros sería la palabra de Dios. La palabra de Dios es la vacuna que nosotros necesitamos porque por medio de ella nosotros conocemos la cura que es Cristo Jesús. También estábamos viendo que tenemos anticuerpos y los anticuerpos son estimulados por medio de una vacuna y estos anticuerpos nos van a ayudar a que ninguna enfermedad nos pueda hacer daño. Los anticuerpos son aquellos que están ahí presentes atacando todo este tipo de virus que quieren enfermarnos, pero con la vacuna los estimulamos y se hacen más fuertes. Bueno, de la misma manera, nosotros tenemos estos anticuerpos que serían las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales, mi hermano, son las que nos van a hacer fuertes para poder combatir el pecado. Pero esas disciplinas espirituales nosotros las vamos a encontrar en la palabra de Dios. O sea que en pocas palabras estamos obteniendo una vacuna para reforzarnos y de esa manera no caer en pecado. Pero hoy vamos a ver el último punto. El último punto va a ser la inmunidad. Y antes de empezar, quiero comenzar con esta oración. Quiero empezar dándole gracias al Señor, pero también pidiéndole su dirección. Y ahí donde estás, joven, ahí donde estás, hermano, hermana,
Te pido que por favor ores conmigo y que lo hagamos de la manera más sincera. En verdad yo quiero que este tema nos toque el corazón. En verdad yo quiero que este tema nos pueda enseñar algo. Y quiero que el Señor nos hable por medio de este tema. Así que vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, vamos a orar. Amado Rey, te damos las gracias porque sabemos que aunque somos imperfectos, papá, tú nos amas, Señor. Aunque no merecemos, Señor, lo que hiciste por nosotros y lo que sigues haciendo y lo que vas a hacer, nos amas y te damos gracias por eso, Señor. Amado Rey, en este día te pido, papá, que por favor me guíes, que por favor me des, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para que yo pueda transmitir esta palabra que tú me has dado a mí, Señor. Te doy gracias por la vida de cada hermano que se ha conectado, Señor. Gracias porque sé que están ahí presentes, atendiendo, Señor, a tu llamado. En esta noche te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Lo ponemos en tus manos. Toma dirección de las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mi hermano, vamos a darle con todo. Vamos a empezar con este tema, ¿no? Con este tema, inmunidad. Para nosotros, mi querido hermano, la inmunidad sería la entera santificación. Y aquí viene el primer punto o primera pregunta. ¿Qué es la entera santificación? ¿Qué es la entera santificación? Bueno, te voy a dar la respuesta. La entera santificación es la entrega total a Cristo. La entrega total a Cristo. Ahora tú me puedes decir, pero Mauricio, ¿qué tiene que ver la inmunidad con la entera santificación? Porque, digamos, el virus, el pecado, la cura a Cristo, o sea, eso como que sí le hallo sentido, pero la inmunidad significa que ya no te hace daño algo. Ahora nota porque aquí te voy a dar la explicación. Cuando tú tienes la vacuna y tus anticuerpos se están haciendo fuertes, llega el punto en que tú te puedes hacer inmune por medio de la vacuna que te dio la cura y ahora eres inmune. Eso significa que ya el virus no te hace daño. Y fíjate que es curioso porque cuando tú te la pones puede ser que en días futuros tú ya no necesites reforzarte en esta área. ¿Por qué? Porque ya eres inmune. Precisamente nuestra entera santificación es la que nos va a ayudar a ser inmune. Y tal vez tú lo has notado o tal vez sabes de alguien que se ha entregado completamente a Cristo. Yo por eso te dije, ¿qué es la entera santificación? La entera santificación es la entrega total a Cristo. Ahora, cuando tú has visto a esta persona que se ha entregado totalmente a Cristo, tú sabes que tal vez esta persona antes era drogadicto, tal vez antes era borracho. Pero ¿qué pasa ahora? Que por medio de las disciplinas espirituales que encontró en la palabra de Dios, obtuvo una cura que fue Jesucristo. Y en Jesucristo pudo tener inmunidad a ese tipo de adicciones. Esto me estaba así como pegando, ¿no? Porque yo decía, no, es que es real. Literalmente, cuando tú tienes la vacuna y te fortalecen los anticuerpos, llegas a ser inmune a un virus que te causa alguna enfermedad. Y de la misma manera en nuestra vida espiritual obtienes las disciplinas por medio de la palabra de Dios y en la palabra de Dios conoces a Cristo. Cristo te fortalece, todo lo puedes en Él y llegas a esa entera santificación que es la entrega total a Cristo y te haces inmune. Inmune a esas cosas que anteriormente te hacían caer cuando estabas empezando. Inmune a ese tipo de cosas que te hacían caer cuando no conocías a Cristo. Pero puede ser que tal vez seas una persona que necesite todavía un empujoncito. Una persona tal vez que este tema Dios te está diciendo hoy es el día y vas a darte cuenta. Entonces la entera santificación es la entrega total a Cristo. En este punto, hermano, ya estás dispuesto a cargar tu cruz sin importar las consecuencias que cause seguir a Cristo. Ya estás completamente entregado, ya no te importa que la gente te critique, ya no te importa que te digan religioso, que te digan Biblia con patas, que te digan aleluya.
ya no te afecta porque estás totalmente entregado a Jesucristo. Estás en una entera santificación. Ahora, es muy cierto que cuando uno viene con fe a Jesús, entrega su vida a Él, Cristo lo perdona y lo santifica, lo purifica, se olvida de sus pecados y comienza una nueva vida. Eso sería la santificación, ¿no? Pero la entera santificación es ese paso, ese nivel más alto donde literalmente dices, ya no me importan las consecuencias, yo voy con todo. Y eso es lo que quiere Jesús esta noche, que tengamos. Eso sería la entera santificación. Ahora, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el propósito de la entera santificación? El propósito de la entera santificación es parecernos más a Cristo. ¿Ok? Y te lo voy a volver a decir porque yo quiero que se te quede bien grabado. La primera pregunta fue, ¿no? ¿Qué es la entera santificación? ¿Qué es la entera santificación? La entrega total a Cristo. La segunda pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta entera santificación? El propósito de la entera santificación es parecernos más a Cristo. Ese es el punto de todas las cosas, mi hermano. Parecernos más a Cristo. Ese es el punto de venir a Cristo. O sea, no fuimos nosotros libertados, no fuimos nosotros liberados de la esclavitud para hacer lo que se nos dé la gana de nuevo. No fuimos, no es para eso. Yo sé que es súper difícil porque yo te lo puedo decir, es difícil, hermano, tratar de negarte a ti mismo todos los días. Y de repente, y tal vez te ha pasado de repente cuando haces alguna cosa y Dios te habla, el Espíritu Santo te habla y te dice, esto no debiste de hacerlo. Y dices, rayos, ¿no? Otra vez la volví a regar, otra vez fallé. Pero Cristo ahí está, empujándote, porque Él quiere que todos nosotros tengamos una inmunidad. Ciertamente, aunque tú tengas una vacuna y te haga inmune, a ciertas enfermedades, puede haber otras enfermedades que también necesites alguna vacuna. Y es lo mismo. Tú puedes tener la entera santificación y te puede ayudar en áreas. Pero esto es una constancia. ¿Para qué? Para ser inmune en todas las áreas, hermano. Para ser intachables. Así como decía Pablo. Para que seamos intachables, hermano. Entonces, resulta que hay vacunas que tú te las tienes que estar poniendo tal vez, no sé, cada 2 años, cada año, ¿no? La de la gripe, la de la flu, ¿me entiendes? Entonces es constante. ¿Por qué? Porque puede que el virus se haga más fuerte y necesita que tú también te hagas más fuerte para poder resistir este tipo de cosas. Entonces en la entera santificación es algo constante también. También todos los días tenemos que estar yendo a la palabra de Dios para reforzar nuestras disciplinas espirituales. De esa manera vamos a tener a Cristo que nos va a curar y venceremos el pecado. Todo esto dentro de nuestra vida espiritual, hermano. Entonces el propósito, ¿no? Es eso, parecernos a Cristo. Es difícil, pero no imposible, porque lo dice Filipenses 4:13, no la sabemos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Ok? Ahora, vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué debemos de parecernos a Cristo? ¿Por qué debemos de parecernos a Cristo? Porque para esto fuimos llamados. Para esto fuimos llamados. La entera santificación es la entrega total a Cristo. El propósito es parecernos a Cristo. ¿Por qué parecernos a Cristo? Porque para eso fuimos llamados, hermano. Y te voy a dar varios versículos porque yo quiero que sea la palabra la que te hable y no sea solamente, lo dijo el hermano Mauricio, tal vez pueda ser cierto, tal vez no. No, eso no es lo que yo quiero el día de hoy. Yo quiero que el Señor te hable por medio de su palabra. Me di a la tarea de buscar varios versículos. Y el primero es Primera de Pedro
2:21, Primera de Pedro 2:21, versión Reina Valera 1960. Chécate. Entonces la tercera pregunta, dije que era parecernos más a Cristo. ¿Por qué? Porque para esto fuimos llamados. Ok, entonces con eso en mente vamos a leer Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo voy a repetir lo último. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermano, para esto fuimos llamados, para que sigamos las pisadas de Jesús. Ese es nuestro llamado, o sea, vivir en santidad. Cristo vivió en santidad y eso es lo que nosotros debemos de hacer, vivir en una entera santidad. Ahora, yo estaba leyendo el contexto de esto y ciertamente el contexto en 1 de Pedro 2 es acerca de que Pedro está diciéndole a los hermanos que los hermanos estaban sufriendo, los hermanos estaban siendo perseguidos, y entonces Pedro les dice, no, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. O sea, no es como que no tuvieron un ejemplo. Cristo sufrió y ustedes también van a sufrir, es lo menos que puede pasar, ¿no? Y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y aunque el contexto es ciertamente Cristo es todo, hermano. Ciertamente el ejemplo fue en todo, no solamente en el sufrimiento, sino también en la abstinencia de no caer en pecado, en la abstinencia de hacer lo que Él quería, de lo que su carne quería, porque sí, era Jesús, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Él nos entendió y nos comprende en todo. Y ahora Primera de Pedro 2:21, pero en la nueva versión, nueva traducción viviente. Chécate, igual, Primera de Pedro 2:21, nueva traducción viviente, dice así: pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Entonces lo que estamos viendo aquí en la palabra es de que Dios nos llamó a hacer lo bueno. La santidad, hermano, es algo bueno. Es algo que Dios la Biblia lo menciona como que es 3 veces santo. Entonces imagínate, si Dios es bueno, Jesús una vez lo dijo, solamente mi Padre, ¿no? Él es el bueno. Y es 3 veces santo. Eso significa que si Jesús es nuestro ejemplo y Él es nuestro Señor y es 3 veces santo, entonces nosotros debemos de seguir ese ejemplo y también debemos de vivir en santidad. Y como otro versículo que va a reforzar esto del llamado a vivir en santidad como Cristo lo fue, es Primera de Tesalonicenses 4:7. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermano, la palabra nos está diciendo aquí en Primera de Tesalonicenses, hey, el Señor no nos llamó a inmundicia, el Señor no nos llamó a que tuviéramos el virus del pecado, el Señor no nos llamó a que estuviéramos enfermos de algún virus, de algún pecado. El Señor nos llamó a vivir en santidad, en santidad. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. O sea, tú tienes que vivir esta vida en santificación todos los días. Y es difícil, pero pidamos al Señor que nos ayude, metámonos, demos ese paso. Joven, da ese paso. Si hay pecados que te están alejando de Dios, corta con eso. Yo entiendo a los jóvenes hoy en día. Cuando yo estaba en la secundaria, cuando yo estaba en la prepa, tenía tantas debilidades con cosas ilícitas en el internet. Yo te puedo decir a ti, Dios me ayudó. Y yo tardé demasiado con otros pecados, pero Dios me ayudó. Gloria sea al Señor, hermano. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Pero esto es cuando nosotros vamos
haciendo estas disciplinas espirituales en constante. Y esto nos va a ayudar con nuestra entera santificación constante. Entonces ya van 3 preguntas, ¿ok? Ya van 3 preguntas. La primera, ¿qué es la entera santificación? La entrega total a Cristo. La segunda pregunta fue, ¿cuál es el propósito de la entera santificación? Parecernos más a Cristo. La tercera pregunta fue, ¿por qué debemos parecernos a Cristo? Porque para esto fuimos llamados, hermano. Para esto fuimos llamados. Ahora, seguir los pasos de Cristo es vivir en santidad. Es eso, no hay más. Seguir los pasos de Cristo es vivir en santidad. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados. Primera de Pedro 1:15. Checa lo que dice, hermano. Primera de Pedro 1:15. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Eso es todo, hermano. Tal como Dios. Quien los eligió es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Y te lo voy a leer de nuevo, escúchalo bien. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Mi hermano, aquí estamos leyendo en Primera de Pedro 1:15 que nos dice que seamos santos en todo. Y mientras estoy yo ahorita predicándote y dándote esto y que te digo en todo, es como que el Señor me dice en todo. O sea, un zape ahí, en todo. Todo es todo, hermano. Y sinceramente hemos fallado. He fallado, hermanos. Somos tan débiles muchas veces, o sea, hasta lo más mínimo, que si te enojas, y yo soy sincero, te desesperas, te enojas y, y después te das cuenta y dices, Señor, ya, la regué, perdóname. Pero Dios es fiel, hermano. La santidad, vivir en santidad no significa que no vas a caer. Vivir en santidad significa que te apartes del pecado, que te alejes del pecado, hermano. Es difícil, pero hazlo por Cristo. Él debería de ser nuestra máxima inspiración, seguir a Cristo, ser como Él. Es que ese es el propósito. Cuando nosotros vivamos en una entera santificación, nos vamos a hacer inmunes al pecado. Velo de esta manera. Cuando tú estás con alguien que tiene una lámpara, si tú estás, ¿qué quieres? 100 metros. 100 metros, hermano. Y alguien está con una lámpara a 100 metros. Tú tal vez todavía estás en obscuridad. Mientras más te vas acercando, menos obscuridad vas a tener rodeándote. Entonces, cuando nosotros más nos acercamos a Jesús, quien es santo, y nosotros vivimos en santidad, menos espacio habrá para el pecado y vamos a ser inmunes, hermano. Ese es el propósito. Vivir en santidad es seguir los pasos de Jesús. Seguir los pasos de Jesús es vivir en santidad. Ahí te va la cuarta pregunta. ¿Por qué es importante vivir en santidad? ¿Por qué es importante vivir en santidad? Bueno, la Biblia nos lo dice y muy claro. ¿Por qué es importante vivir en santidad, hermano? Sin ella no vamos a poder ver a Dios. Imagínate la magnitud de vivir en santidad, la importancia de vivir en santidad. Si no vivimos en santidad, hermano, no vamos a ver a Dios. Punto. Así no vamos a ver a Dios. Y hermano, en serio, eso aterra, hermanos, que digas tú, toda la vida pensé que era cristiano, entre comillas, pensé que era cristiano. Y te das cuenta que no puedes ver al Señor. ¿Por qué? Porque no viviste en santidad. Esa es la magnitud. Y puedes decir, ay, Mauricio, estás exagerando, brother. Tú estás diciendo, ¿cómo que
Vamos a ya iba a decir primera de Pedro, vamos a Hebreos 12:14. Vamos a Hebreos 12:14 en la Reina Valera 1960, chécate. Y dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. Imagínate. Joven, si nosotros no vivimos en santidad, no vamos a ver al Señor. O sea, abre los ojos. Mauricio, abre los ojos, cáptala. El Espíritu Santo te está hablando, te está diciendo esta noche: oye, si no dejas esos videos que ves, si no dejas esa actitud que tienes, si no dejas esa manera de contestarle a tu mamá, a tu papá, esa actitud de arrogancia, ¿yo por qué? Joven, esto es vivir en santidad. Obedecer al Señor es vivir en santidad. La Biblia lo dice, lo leímos. La Biblia lo dice. Es seguir los pasos de Jesús. Y Jesús vivió en santidad. Y Jesús obedecía a su Padre. Si no lo hacemos, no vamos a ver al Señor. Seguir la paz con todos. ¿Estás peleado con alguien? Joven, ¿estás peleado con alguien? ¿Te has peleado con tu mamá, con tu papá tal vez? ¿Te has enojado con ellos, con ella, con él? ¿Con tus amigos, con alguien? Dice seguir la paz con todos. Y la santidad. Y cuando dice la santidad, dice sin la cual nadie verá al Señor. No vamos a ver al Señor si no somos santos, si no nos apartamos del pecado. Ya te dije, esto no significa que no caigas en pecado. A santidad es apartarte de él. Vas a caer, pero Dios te va a ayudar, te vas a levantar, vas a practicar las disciplinas espirituales, leer la palabra del Señor, te vas a dar cuenta que vas a fortalecerte más y la próxima no vas a caer porque Dios te va a ayudar. Por eso es importante, joven, por eso es muy importante vivir en santidad. Ya estamos dando el fin a este tema, pero antes de dar en su totalidad el fin, te quiero decir que es tiempo de decidir. Hoy es el tiempo de decidir. Porque no podemos esperar otra pandemia. No podemos esperar otra cuarentena. Es hoy. Es hoy. Joven, ¿qué más puede hacer el Señor para llamar nuestra atención? ¿Qué más puede hacer Él para decirte esto es lo que tú necesitas? Santidad. Santidad. Es lo que yo necesito. La Biblia dice que Dios, más que sacrificios, Él quiere obediencia. Y Él nos llama a ser santos, nos llama a vivir en santidad. Obedezcámosla, Señor, porque de nada sirve que Mauricio te dé 1000 prédicas. Si Mauricio no vive en santidad, de nada sirve que se pase 20,000 horas haciendo un tema para ti. A mí de nada me va a servir si yo no vivo en santidad. De nada sirve que si tú estás en la alabanza, joven, y no vives en santidad, de nada te va a servir estar en la alabanza. Porque lo que quiere Dios es que lo obedezcas. Y Él dice, vive en santidad. En Romanos 6:11, en la Nueva Traducción Viviente, encontramos esto. Así también ustedes deberían considerarse muertos al pecado y vivos para Dios, por medio de Cristo Jesús. ¿Ok? Muertos al pecado, muertos del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. La entera santificación es dejar de pecar y vivir en una entrega total a Cristo. Y tú me puedes decir, hey Mauricio, pero si tú me estás diciendo vivir una entrega total a Cristo, eso significa que yo debo entonces de salirme de mi escuela e irme a una escuela de pastorado. O significa que mi padre debe dejar su trabajo y dedicarse completamente
a la iglesia, al servicio de la iglesia. No, lo que yo te estoy diciendo es que la entera santificación es dejar de pecar. Y estás dejando de pecar por Cristo, porque estás viviendo en santidad y vives en una entrega total de Dios, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todos lados. En todos lados. O sea, no necesariamente tienes que ir a una escuela de pastorado y decir, oh, entonces yo estoy aquí ya significa que ya soy santo. No, puede haber muchas personas que estén haciéndolo y no vivan en santidad. Hay personas que sirven totalmente y no viven en santidad. ¿Me entiendes? No es necesariamente eso, sino que en tu vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en el bus, con tus amigos, con tu mamá, en todos lados, vivir en santidad. Cuando vivimos en santidad, nosotros nos vamos a parecer más a Jesús. Ese es el punto de todo esto, parecernos más a Jesús. Dios nos ha salvado y nos ha llamado a vivir en santidad. El punto, parecernos a Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo. Nuestro máximo ejemplo. Deja de pecar. Dejemos de pecar. Es tiempo de decidir. Es tiempo de querer vivir en una entera santificación. Y vamos a terminar con una oración y después tendremos una alabanza. Vamos a orar. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que su Espíritu Santo te hable cada día para que tú no peques. Dile, Señor, háblame a mi corazón para que yo deje esto. Confiésale tus pecados. Él es fiel y justo para perdonarte. Es tiempo, joven, es tiempo. Es tiempo de cuidar nuestra vida espiritual por medio de una vacuna que es la palabra de Dios. Es tiempo de que por medio de esa vacuna obtengamos las disciplinas espirituales más fortalecidas que nos van a ayudar a vivir en una entera santificación para agradar a Cristo, quien es la cura. Vamos a orar. Padre Santo, te damos la gloria, te damos gracias porque hasta este momento tú nos has bendecido, papá. Nos has ayudado. Ciertamente, Señor, todo te lo debemos a ti, papá. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo que haces en nuestra vida. Ayuda a cada joven que está ahí en su casa. Ayuda a cada joven que está viendo este video. Ayuda a cada hermano también. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir en santidad. Ayúdanos a no pecar, Señor, contra ti. Háblanos, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor. Si te hemos contristado, Padre Santo, perdónanos. Perdónanos, papá, porque somos, Señor, muy egoístas, Padre. Tú lo has dado todo y nosotros no te damos nada muchas veces, papá. En tu gran misericordia, Señor, te pedimos que nos perdones, que nos ayudes y que tu Espíritu Santo, Padre, viva en nuestro corazón, Señor. Así es, joven, así, gloria sea al Señor, gloria sea al Señor. Ya le dimos una alabanza con todo el corazón. Él nos ha santificado, Él nos perdona. Él está ahí siempre para perdonarnos, ayudarnos a salir adelante y a vivir en santidad. Qué bonito que cuando nosotros venimos a Él, nos justificó y ahora nos da la oportunidad de santificarnos. Pero un día le veremos, Él vendrá y seremos transformados y vendrá esa glorificación. Y ya no habrá más lamento, ni llanto, ni nada de eso. Así concluimos con esta serie Vaccine. Estamos pensándolo con mi amigo y hermano Juan Daniel Ortega, que la próxima tal vez se llame la serie Corona, ¿ok? Así que atentos porque también va a estar súper buena. Estoy ansioso y glorias al Señor. No se te vaya a olvidar esta pizarra, tenla siempre en mente, joven. Échale muchas ganas. Mi nombre es Mauricio y nos vamos a ver en la próxima.